Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar cartón. Vamos a recortar estas piezas utilizando las plantillas que les voy a dejar en la descripción del vídeo. Recortaremos 3 piezas de cada una. También necesitaremos 2 rectángulos de 6 por 30 centímetros, un rectángulo de 5,5 por 30 centímetros, un rectángulo de 12 por 30 centímetros, otro de 18 por 30 centímetros. Teniendo estas piezas ya solo nos falta el respaldo. A estas piezas les vamos a cubrir el canto de esta parte. Podemos utilizar cinta de carrocero o, como en mi caso, tiras de papel. Solamente necesitamos cubrir este canto y lo haremos en todas las piezas que tienen esta forma, tanto en las grandes como en las pequeñas. En los rectángulos, los 2 más grandes no los vamos a cubrir ningún canto, pero en los pequeños cubriremos uno de ellos. Tomamos el rectángulo más grande y en estas 3 marcas vamos a pegar las piezas más grandes. Lo vamos a pegar con cola blanca y silicona caliente para que se mantenga mientras seca la cola blanca. Lo ubicamos justamente en el borde y además yo voy a reforzarlo con una tira de papel. Ustedes lo pueden hacer con cinta de carrocero. Vamos a pegar las 3 piezas y las reforzaremos. Esto lo haremos por ambos lados de la pieza central y en la pieza lateral haremos lo mismo. Ahora tomamos uno de los rectángulos de 6 por 30 centímetros y lo pegamos aquí. Como pueden ver, también he reforzado todas las uniones. Y las otras piezas las unimos de la misma forma. Como ven, aquí tiene una base, pero además tiene la parte superior. Antes de unir estas 2 piezas he preferido pintarlo, ya que voy a pintar solamente por la parte interior y así es mucho más cómodo. Estoy utilizando esmalte al agua. Aquí tenemos ya nuestras piezas pintadas por dentro y ahora vamos a pegar la pieza más grande debajo de la pieza más pequeña. Una vez que hemos pegado y terminado de pintar, vamos a medir el respaldo, que en mi caso me ha salido de 30 por 32 centímetros. Ustedes midan el tamaño que necesitan. Ahora voy a cubrir este respaldo y lo voy a hacer con esta cartulina que era de un cartel, pero si ustedes quieren pueden pintarlo. Ahora pegamos la pieza sobre el respaldo. Aquí vemos la parte de atrás del respaldo. Como ven, la he reforzado también con más tiras de papel. Vamos ahora a decorar nuestro organizador y yo voy a utilizar este papel que es un poquito grueso y aguanta muy bien la cola blanca. Así que ponemos cola blanca y la distribuimos bien con un pincel. En la parte delantera no hace falta que sobre nada al ras, pero en la parte de atrás y en los laterales sí hace falta que sobre. Esto es para cubrir bien los vértices y las esquinas, como pueden ver en estas 2 que ya tengo forradas. He dejado en los laterales un poquito sobrante y en esta otra pieza, además de los laterales, también he dejado sobrante en la parte de abajo. Así nos aseguramos de que todo quede bien cubierto. Aquí podemos ver cómo nos queda la esquina muy bien cubierta. En la parte de atrás ustedes pueden pegar un papel o pintar como en mi caso. Ahora nos queda cubrir los laterales y para eso vamos a pegar el mismo papel, por lo tanto ponemos cola blanca. Como ven, yo no recorto la pieza antes de pegarla, simplemente pego el papel en un tamaño grande y luego corto el sobrante. De esta forma me aseguro de que no me haga falta por ninguna parte papel. Con los restos de pegamento que tenemos en el pincel le damos unos toquecitos en el borde para asegurarnos de que quede todo muy bien pegado. Y todo lo que hicimos en este lado vamos a repetirlo en el otro lado. Y listo, ya tenemos nuestro organizador de 2 niveles, muy fácil, muy práctico y como ven reutilizando materiales.